Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos ya una vez más para hablar sobre otro tema, un pequeño tema, y vamos a desarrollarlo rápidamente con el tiempo que hemos programado. Y bueno, este es el programa Biblia en Mano, así que preparen sus apuntes y espero que puedan disfrutar de esta enseñanza. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la bendición de poder compartir todavía, Señor, tu palabra y que muchos puedan aprender, Señor, a interpretar bien la Biblia y que podamos ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a tocar el cansancio espiritual, el agotamiento espiritual. Ustedes saben que nosotros somos personas, ¿verdad? Un alma, un cuerpo y un espíritu. O sea, somos una persona tripartita. Quiere decir que usted se mueve con su cuerpo, el espíritu y el alma, que usted es un alma, usted es el alma suya, o sea, usted es ese yo que hablamos, ¿verdad? En esa parte de la parte que no se ve, pero que se sabe que es, usted es único, usted es única, y esa alma también tiene una vida espiritual, por supuesto, no solo sentimental, no solo intelectual. La persona tiene que disfrutar del mundo en todo el ambiente que tiene, o sea, en todas sus facultades, en todo lo que podamos realizar. Entonces yo quisiera hoy tocar un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y es en el Antiguo Testamento y es el profeta Elías. Y Elías, a pesar de haber sido el gran profeta Elías y que el Señor, ¿verdad?, le permitió ver la gloria y que se lo llevó, o sea, no tuvo que morir, sino que se lo llevó. Y cada vez que nosotros hablamos, los hebreos consideran, ¿verdad?, lo que es los profetas, el profeta Elías. Ni siquiera Isaías, hablan de Elías. Y si hablan de la ley, Moisés, y si hablan de los profetas, Elías es el representante. Ellos esperan al Elías, ¿verdad? Al profeta Elías antes de la venida del Señor. Y bueno, ustedes conocen la historia ahí en los evangelios, donde le preguntaban si él era el Elías, ¿verdad? A Juan el Bautista, y Juan el Bautista decía, ¿verdad? Que bueno. Vamos a ir a 1 Reyes 18, versículo 17, y vamos a ver cómo es que llega una persona. En este caso vamos a analizar un poco al profeta Elías, cómo llegó al agotamiento. O sea, cómo hubo ese episodio que nadie imaginaba. Han habido otras personas, otros profetas que se han cansado y usted se cansa y no es profeta, pero nosotros tenemos a veces agotamiento, cansancio espiritual y hay que ver y descubrir cómo llegamos hasta ahí y por qué ha sucedido. Entonces, es natural que podamos llegar a la depresión, es natural que podamos llegar a un agotamiento espiritual o un agotamiento físico o un agotamiento cuando usted ya emocionalmente ya no puede seguir. Entonces vamos a ver aquí si esto es verdaderamente lo que estamos hablando, agotamiento espiritual o agotamiento emocional. Vamos a ir a 1 Reyes 18, versículo 17, y está hablando, yo voy a ir rápidamente, yo tengo solamente subrayado, ¿verdad? Algunas palabras para poder ir más facilito. Eso usted lo puede leer, la historia, es una historia muy larga, la historia de Elías o sea, el profeta tratando en contra de la idolatría del pueblo, la idolatría que reinaba, los profetas que estaban los profetas de Baal. Y entonces la historia nos lleva aquí. Cuando Acab, el rey Acab, vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, igualmente, ¿verdad? O sea, llega a molestar a Israel con tus tonteras, con tus profecías, con tus exhortaciones, o sea, ¿qué personaje eres tú? Te voy a matar, ¿verdad? Quisiera decirle. Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Los Baales eran los dioses, ¿verdad? El dios principal, el Baal, entonces habla de los dioses Baales. El 19 nos dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel. O sea, el profeta dándole una orden al rey. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas del
Acera, otra diosa de ellos. Pero no, ¿verdad? Que vengan estos 850 profetas a ver lo que iba a hacer Elías. Luego dice el 20, entonces Acab convocó, o sea, le hizo caso. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Bueno, muy conocido, por ahí él tenía en Jezreel, él tenía su palacio de verano, ¿verdad? Y estaba ahí. Yo no estoy analizando todo el pasaje como si fuera un estudio bíblico. Quiero llevarlos a la última parte, a la reacción, a la actitud del profeta Elías. Luego le dice Elías a todo el pueblo, o sea, está predicando. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. O sea, decídanse. Nosotros podríamos decir lo mismo a muchas personas que están escuchándonos y que están viéndonos, ¿verdad? O sea, ¿hasta cuándo va usted a estar entre dos aguas? En ese conflicto de que si le rezo a los santos y a Dios también, de que si le creo más al pastor o a los profetas de esta iglesia o a Dios en su palabra, o si le hago caso a mi marido que no me permite ir a la iglesia, no me permite servir, o le hago caso a Dios. ¿Hasta cuándo va a estar con la idolatría de una persona, de un personaje? ¿Hasta cuándo va a estar en la indecisión y no va a poder beneficiarse de las bendiciones de obedecer la palabra de Dios? El versículo 22 dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, siempre van a haber profetas por todas partes, pero en este caso un profeta tan importante como Elías, dice él, solo yo he quedado. No veo a nadie más, o sea, y hay 450 que están ahí, ¿verdad?, profesando su idolatría. Entonces ahora él propone, díganle a esos profetas que vengan y traigan 2 bueyes, uno para ellos, otro para mí, y que lo vamos a poner en unas piedras, encima de una leña y vamos a hacer esto. Ve lo que él propone, o sea, él viene inspirado por Dios, porque si no, ¿cómo podría hacer lo que él está esperando hacer? Entonces les dice, no pongan fuego por debajo, yo prepararé un buey, ustedes el otro, lo pondremos cada uno sobre la leña y ningún fuego pondremos debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Vamos a hacer una prueba. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Vamos a demostrar quién es Dios, quién es Jehová. Todo el pueblo respondió, muy bien, todos estamos de acuerdo. Cada uno, ¿verdad?, hizo lo suyo. En el versículo 27 nos dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando Baal, ¿verdad? O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. O sea, puro sarcasmo. Y hay que despertarle al Baal, porque ellos estaban dele que dele, ¿verdad? Desde la mañana hasta el mediodía y no pasaba nada. Estaban invocando a sus dioses, a Baal, y nada pasaba, por supuesto. Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. O sea, esa era la práctica, ¿verdad? Imagínense ahora la práctica que hay, los jóvenes, bueno, por dicha ya está pasando, que se hacían aquí, se sajaban, ¿verdad? Las personas jóvenes haciendo marcas de sangre. Lo copiaron de alguien, pero bueno, lo hacían. Bueno, imagínense, esto es una idolatría aquí. Ahora lo hacen así nomás. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, más o menos a las 3 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, por supuesto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense. Y todo el pueblo se acercó y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. El pueblo ya estaba dividido, o sea, el Israel ya estaba totalmente dividido, pero él lo hace simbólicamente. Yo soy el Dios de todo el Israel, yo soy el Dios de estas 12 tribus, aunque las 12 tribus ya estén
divididas, separadas. Y entonces más adelante dice en el 33, preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Pero ahí no terminó todo. Luego dijo, traigan 4 cántaros de agua, derrámenla sobre el holocausto, sobre la leña. Otra vez volvieron a hacerlo. Dice, háganlo 3 veces. Y lo hicieron así 3 veces. De manera que el agua corría por todas partes. Estaba, o sea, ese animalito estaba mojado, lleno de agua, la leña, las piedras, el piso, todo, todo. Dice el 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, el fuego de Dios secó todo y consumió todo. Viéndolo el pueblo, se postraron. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bueno, el 40 para terminar. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, o sea, un arroyo que había por ahí. Y allí ahí los degolló a los 450 profetas. El pueblo sorprendido, todos sorprendidos, Jehová es Dios. Entonces permitieron que mataran a los 450 degollados. O sea, qué obra tan sobrenatural, qué fuerza, qué valentía, qué impresionante el milagro que ocurrió, el pueblo que se dio cuenta y aquí Elías, bueno, degolló a los 450. Una obra que muy pocas personas podrían haber hecho solo, pero él lo hizo. Cuando pasamos al capítulo 19, siguiendo la historia, Jezabel, cuando se enteró, le envía a Elías y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y ahí empezó toda la historia. Un hombre tan valiente, un profeta tan importante, que sabe que Dios lo respalda, que Dios lo envía y que el milagro que acaba de pasar, ¿verdad? Y que acaba de suceder, y sabe qué hizo cuando le dijo esta Jezabel, le mandó a decir esto. Dice aquí el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, o sea, abajo, al desierto de Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue a un desierto más abajo, ¿verdad? Al desierto de Berseba. Dice, a un día de camino se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Basta ya, dijo, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este profeta? Se desanimó, se agotó, espiritualmente se agotó, se cansó, o hubo una parte emocional de tanta actividad que lo dejó cansado, que se sintió que ya no podía hacer más, que si esta mujer le mandaba a alguna persona, lo mataba. Pero oiga esto, es que ¿cómo es posible que un profeta, sabiendo que Dios lo respalda, sabiendo que Dios lo está usando, cómo es posible que tenga este sentimiento de angustia? ¿Cómo puedes decir, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres? O sea, pero si acaba de hacer algo, o es este miedo que le acaba de tomar por una mujer, una reina, que ya le mataron 450 profetas de su templo, de Baal. Y que esta reina, una mujer, pueda hacerle a este hombre temer de esta manera. Si él no hubiera tal vez matado a estos 450, me imagino que no estaba tan cansado físicamente. Entonces, la noticia no hubiera sido tanto porque se hubiera, ¿verdad?, animado y dicho, venga, dígale a los 450 que se vengan o a quien sea. Pero él acababa de hacer un acto que para Dios, ¿verdad?, tal vez lo ayudó,
le dio fuerzas, pero después de esto, el hombre estaba cansado físicamente y cansado emocionalmente, impactado y espiritualmente perdió el hilo, perdió esa confianza en Dios, perdió esa autoestima que tenía, ¿verdad? De lo que él era. Y una simple frase lo desanimó a tal punto de querer morir, de querer quedarse y no vivir más. Bueno, la historia continúa. Él se da cuenta que él es el único, que ya no sabe ni qué hacer. Dice por aquí que el Señor se le aparece, ¿verdad? Dice, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vean la frase siempre. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, le está hablando a Dios. Han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. O sea, no me mandas refuerzo, no me mandas así. O sea, ¿qué pasa? Solo yo estoy trabajando, ya no puedo más. Todo lo que han hecho, ya no puedo más. Pero le está hablando a Dios. ¿Cuándo es Dios el que va a hacer? ¿Cuándo es Dios el que sabe cómo se encamina la historia? Y le dice, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué más quieres? Ellos me van a quitar la vida. Yo deseo que tú me mates para que ellos no tengan que matarme. He sentido un vivo celo por Jehová. O sea, tengo buenas intenciones. Él tenía, ¿verdad?, ese amor por Dios, de que, ¿cómo ese celo de decir, cómo es posible que el pueblo no se dé cuenta, que el pueblo no te quiera obedecer, que el pueblo te haya dejado el pacto, ya no hay nada que hacer, este pueblo no sirve para nada. Pastores, líderes, evangelistas, usted que me escucha, ¿cuántas veces hemos pensado que de qué sirve? Ya nada sirve, o sea, esto no va a cambiar. Viene la apostasía, viene la gente que va a negar a Dios, que ya se han enfriado sus corazones. Ya, ¿para qué predicar? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué hablar? Si mejor me muero, mejor llévame. Antes del arrebatamiento, llévame. ¿Cuántas veces nos hemos cansado? Y no es cansancio, sino es desilusión. Es sentir como que no dejamos como de alinearnos a Dios y Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe cómo es esto. Pero Él quiere que sus siervos y siervas sigan adelante, predicando. Es que esto no va a parar. No importa, aunque usted no vea nada, usted tiene que tener la esperanza de su vida eterna, la suya. No va a cambiar el mundo, no importa, no es por lo que usted hable, pero nosotros somos la sal de la tierra y nosotros tenemos que predicar, tenemos que dar testimonio, tenemos que pararnos firmes y estar presentes y decir, yo creo en Dios, Dios existe y Él hará. Nosotros tal vez nos maten, pero Dios dijo, no temáis a los que matan la carne, el cuerpo, pero no el alma. Entonces nunca permita que le cambien su manera de pensar, que le quiten su esperanza. La fe tiene que fortalecerse. Y más en estos tiempos en los cuales hay un ataque directo al cristianismo. Un ataque a todo lo que se hable de Dios, del Dios eterno, del Dios infinito, del Dios omnipotente, del Dios de los judíos, del Dios de los cristianos. La iglesia cristiana está fuerte, pero sea usted parte de esa iglesia, no de una denominación, sino sea parte del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que tiene la cabeza que es Cristo y que nosotros iremos hasta el final, porque no nos van a vencer. Aquí, fíjese que la historia va terminando en esta forma. Aquí dice, vuelve a repetir, ¿verdad? El Señor le muestra, el Señor le va mostrando su poder en el silencio. Dice, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
O sea, le está demostrando su poder en este momento, cosas sobrenaturales. Y tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbido, dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Todo dulce, todo tierno. Las cosas pasan. Y Elías encerrado en una cueva hasta que oye esa paz, ese silbido y entiende que es Dios. Y entonces dice que le vuelve a responder lo mismo. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos y otra vez lo mismo. Aquí la historia va a terminar en esta forma. Dios le dice, el Señor le dice, mira, ve y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Le vas a ir allá y vas a ungir a otro rey. Vas a ir donde Jehú, hijo de Nimsi, y lo ungirás por rey sobre Israel. Ya Acab terminó. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea que tú terminaste tu caminar aquí. Tú terminaste, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer. Voy a nombrar a otra persona. Va a venir detrás de ti otro llamado Eliseo. Va a tomar tu lugar. Deja de quejarte. Deja de andar ahí haciendo, ¿verdad? Que tienes miedo. Y el que escapare, bueno, ahí dice, y yo haré que queden en Israel 7,000. Yo haré que queden, o sea, que queden, cuyas rodillas no se doblaron, pasado. Elías creía que estaba solo, pero habían 7,000 personas que no habían doblado rodilla. Habían 7,000 personas de Dios que no besaron a Baal, cuyas bocas no lo besaron. Así termina la historia de Elías. ¿Cuál es tu historia? Pastor, pastora, líder, siervo de Dios, sierva de Dios. ¿Cuál es tu historia? Te puedes quejar de que hace calor y te puedes quejar si hace frío. Y te puedes quejar de muchísimas cosas que no vienen a la iglesia, que las personas se han enfriado, que aquí, que allá. Puedes quejarte, pero tienes que seguir adelante. No te puedes esconder en una cueva. Tienes que hacer más. Debería haber traído mi versículo preferido vamos a ver si lo encuentro rapidito, de Eclesiastés. Dice, cuando el filo ay, ahora no lo voy a encontrar rapidito. Vamos a ver si lo veo. Dice que cuando el filo de la espada, de la navaja, es que así yo no puedo buscar, mira, es que cuando estoy ya aquí, bueno, cuando el filo de la navaja o de la arma o de la espada empieza a embotarse, o sea, perdió su filo, dice la palabra de Dios, tienes que ponerle más fuerza. Y eso es lo que los siervos de Dios tienen que hacer, poner más fuerza. Vamos a ver si lo encuentro ya aquí. Ahora sí lo encontré. Dice así, si se embotare el hierro, así lo dice textual, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ese versículo te tiene que sonar cada vez que estés cansado, agobiado. Ese cansancio que uno diría, ¿es cansancio espiritual? Puede ser cansancio espiritual, puede ser agotamiento espiritual, pero es más emotivo, es más emocional, porque lo estás viendo con tus ojos carnales, lo estás viendo con tus ojos todo lo que está pasando aquí alrededor. Y entonces tus ojos espirituales tienen que activarse y tienen que poner más fuerza a la obra. No importa los resultados. No importa si usted no me escucha, no importa si me pone todas las manitos para abajo, no importa. Hay que poner más fuerza. No hay que dejarse, siervo del Señor, sierva del Señor. Sigue adelante, porque hay 7,000, dice el Señor en aquel momento, que no han besado a ese Baal, que no han doblado rodillas delante de ese Baal, delante de ese sistema. Ahora multiplíquelo. Dios tiene su ejército, Dios tiene su pueblo.
Y hay mucho pueblo también. No estamos solos. Así que adelante. Que Dios me los bendiga y que puedan ustedes con este tema salir adelante y esforzarse cada día más. Recuerden que hay mucha tierra por conquistar y que hay muchos que no hemos doblado rodillas ni besaremos a ese Baal. Que el Señor los bendiga.